Tengan todos muy buenas tardes, noches o días, dependiendo la hora en que ustedes escuchen este programa. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes, con todas las buenas intenciones que mi corazón puede traer y que Cristo Jesús pueda poner en mi corazón. Así es que hoy, un día más, estoy aquí delante de ustedes para traerles nueva información sobre los eventos del tiempo del fin, porque el tiempo está que apremia, faltan en realidad poco tiempo para que Cristo regrese en su segunda venida y necesitamos tener un pueblo preparado para, para, para ¿cómo se llama? Para que estén listos para todos estos eventos del tiempo del fin. Y es un orgullo y un honor para mí traerles toda esta información a ustedes. Vamos a ver hoy la sexta parte del sábado versus domingo. ¿Por qué hablo del sábado versus domingo? Porque es el tema trascendental que va a ser el momento preciso para apartar el trigo de la cizaña, los que sí y los que no. Entonces, con mucho orgullo y con mucho amor, orgullo santo, ¿verdad? De gloriarme en el Evangelio, en donde yo lo único que tengo que hacer es gloriarme en eso, que estoy sirviendo a Dios y que Él me escogió y como tal quiero ser y traer a ustedes toda la información de la mejor manera posible. No es que yo no cometa errores, no es que sea perfecta, porque no lo soy, ninguno de nosotros lo somos, pero con la ayuda de Dios y en el nombre del Cristo Jesús, sí vamos a lograrlo, estar en las alturas de los cielos cuando Él venga en su segunda venida. Así es que entonces hoy vamos a hacer el sexto programa de sábado versus domingo, que es un tema que ha sido bastante largo, pero en realidad es un tema muy enriquecedor. Y antes vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él nos guíe, nos dirija y nos ayude a hacerlo de la mejor manera posible. Comparta conmigo esta oración. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das, por las correcciones también, porque todavía cometemos muchísimos, pero muchísimos errores y con tu ayuda nos haces enmendarlos. Gracias, Padre, por estar siempre con nosotros. Gracias por tus bondades, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias por redarguir, Espíritu Santo, en nuestro corazón para que nosotros nos corrijamos y seamos lo mejor delante de ti. Gracias, Padre, por traer toda esta nueva información a toda la gente que desee escucharlo y que llegue hasta sus oídos, que llegue a sus casas y haz que se abran puertas, sobre todo las puertas de los corazones, para que estén anuentes a
escuchar este mensaje de salvación. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy seguimos con la sexta parte del sábado versus domingo. El papado es todavía el mismo. Es todavía el mismo. Puede vestirse con un manto semejante al de Cristo para realizar mejor sus fines, pero aún oculta los mismos propósitos. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres, pero es lo mismo que en los tiempos de la Reforma, cuando los hombres de Dios se mantuvieron firmes a costa de sus vidas para exponer su iniquidad. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. ¿Por qué estamos diciendo esto? ¿Por qué estamos diciendo esto? Cuando uno quiere cambiar, cambia. Y si uno se está pegando a la palabra de Dios y está siguiendo el mensaje de Dios, uno trata de ser lo más apegado a ello. Y sin embargo, después de mil años o más, todavía sigue guardando, se sigue guardando el domingo en todas las iglesias católicas y pentecostales. Y eso nosotros sabemos que va en contra de Dios va. Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que han de temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Cuando el Estado imponga los decretos y favorezca a las instituciones de la Iglesia, entonces la América protestante habrá formado una imagen al papado. Entonces la verdadera Iglesia será objeto de persecución, como lo fue el antiguo pueblo de Dios. Satanás excitará indignación contra la humilde minoría que fielmente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Cegados por el príncipe de las tinieblas, los destacados religiosos solo verán lo que él ve y sentirán lo que él siente. Impondrán como él impone y oprimirá como él oprime. Ya no se respetará la libertad de conciencia que tanto sacrificio le ha costado a esta nación. La Iglesia y todo el mundo se unirán y el mundo le otorgará su poder a la Iglesia para pisotear el derecho de las personas para rendir culto a Dios según su palabra. El decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de Esther. El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo, la misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados. Sigue procurando controlar a las iglesias caídas para poder, a través de ellas, condenar y dar muerte a todos los que no adoren el sábado falso. Ahorita en este momento nosotros no estamos viendo esas cosas porque todavía hay mucha libertad de culto, mucha libertad de expresión, pero vendrá el momento en que eso recrudezca y se tomen todas estas actitudes. Nuestra batalla no es contra los hombres, como puede parecer. No guerreamos contra carne y sangre, sino contra los principados, contra los poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra los espíritus malos en los lugares altos. Si el pueblo de Dios pone su confianza en él,
y por fe depende de su poder, los ardides de Satanás serán derrotados en nuestro tiempo tan noblemente como en los días de Mardoqueo. Si nosotros le hacemos caso al Señor, si le obedecemos al Señor, Él, con su infinita misericordia, nos perdona, nos guía, nos enseña, nos corrige también, nos edifica y todo va a estar bien. Pero si no le obedecemos a Dios, entonces estamos metidos en serios problemas. Y si no le obedecemos a Dios, le obedecemos al diablo. Y una iglesia que no obedezca a Dios en guardar el sábado de Dios, ¿a quién le está obedeciendo? Pero nosotros no estamos en contra de las personas, jamás. Nosotros queremos que las personas entiendan, obedezcan, se corrijan para que me haga caso a mí. No, yo soy una persona pecadora, soy una persona que todavía tengo muchos defectos, muchos errores. No es a mí a la que tienen que obedecer, es a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que hay que guardar el sábado, hay que guardar el sábado. Se promulgará el decreto de que todos los que no reciban la marca de la bestia no podrán comprar ni vender y finalmente serán condenados a muerte. Pero los santos de Dios no recibirán esta marca. Vamos a leer Apocalipsis 15, versículo 2. Apocalipsis 15, versículo 2, que dice así. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Vi también como un mar de vidrio mezclado de fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Repito, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a las que había alcanzado la victoria sobre la bestia y a su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el altar de vidrio con las arpas de Dios, con las arpas de Dios. Esto se lo dijo Dios al profeta de Patmos, a San Juan, que contempló a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Pablo también escribe a los romanos. Vamos a leer Romanos 12, versículo 18. Que dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Vuelvo a leer. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nosotros no tenemos que andar haciendo polémica sobre el sábado. Si alguna persona quiere estudiar de la Biblia, lógicamente que le tenemos que enseñar lo del sábado. Si alguna persona quiere saber del sábado, le tenemos que enseñar del sábado, pero sin polemizar, sin obligar, sin exigir, sin imponer. Pero hay un punto más allá del cual es imposible mantener la unidad y la armonía sin sacrificar los principios. Yo no debo andar de peleona, pero si en algún momento me vienen a preguntar y yo tengo que contestar y se enojan, yo no puedo evitar que se enojen, porque la gente lo coge a título personal, que yo le estoy imponiendo, y yo no le estoy imponiendo, simplemente le estoy dando la solución. Si quieren obedecer, que obedezcan. Es muy duro, porque a mí me pasó, yo iba a una iglesia pentecostal, y cuando yo tuve que tomar la decisión de seguir guardando el sábado en vez del domingo, es muy duro, porque toda la familia se le viene a uno encima. Y todas las amistades. Pero hay que tomar la decisión, porque son decisiones de calidad.
En este caso, la separación se vuelve un deber absoluto. Deben presentarse las leyes de las naciones cuando no están en conflicto con las leyes. Deben respetarse las leyes de las naciones cuando no están en conflicto con las leyes de Dios. Yo tengo que respetar las leyes de las naciones siempre y cuando no vayan en contra de la ley de Dios y de los principios de Dios. Pero cuando hay pugna, cada verdadero discípulo de Jesús dirá, como dijo el apóstol Pedro, cuando se le ordenó que no hablara más en el nombre de Jesús. Y vamos a leer Hechos 5:29. Hechos 5:29, que dice así. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios que antes de los hombres. Repito, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a los hombres. Así es que nadie me puede venir a imponer a mí una cosa que vaya en contra de Dios. Porque yo tengo que obedecer primero a Dios y después a los hombres. Es posible que el hombre al asociarse con el mundo y sometiéndose a Satanás pierda el poder de la voluntad para recibir la tentación. Lo primero que el enemigo hace es anular nuestra voluntad. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos decidir por nosotros mismos qué es lo que tenemos que hacer, lo correcto. Él nos anula por completo. Todos los que creen que el Señor es su porción en esta vida estarán dirigidos por Él y recibirán la señal, la marca de Dios que muestra que ellos son la posesión especial de Dios. La justicia de Cristo los procederá y la gloria del Señor será su retaguardia. El Señor protege a cada ser humano que lleva la señal de Dios, que lleva la señal de Dios. Por eso es importantísimo obedecer a Dios, porque Él siempre, siempre, siempre nos va a proteger y a guardar. Además, vamos a leer Éxodo 31 del 12 al 17. Éxodo 31 del 12 al 17. Siempre lo hacemos en fracciones porque no me cabe todo en una sola imagen. Vamos a leer primero versículos 12 al 14. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Entonces, si yo guardo el día de reposo, voy a saber que Dios me santifica. Bueno, siguiente versículo. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Además de que Él me santifica, el sábado es santo para mí. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Entonces, lo tengo que guardar para que me santifique. Debo considerarlo un día santo. ¿Para qué? Para no ser apartado. Para no ser apartado. Si quiero pertenecer al grupo de Dios. Versículos 15 al 17. Versículos 15 al 17 dicen así. 6 días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por generaciones, por pacto perpetuo. Ok. Vamos a repasar un poquitico esto. Se van a trabajar 6 días y el que trabaje en el día séptimo morirá. ¿Es muerte en la tierra? ¿Es muerte inmediata? No. Eso se refiere a una muerte eterna. ¿Por qué? Porque es un pacto.
pacto perpetuo. Perpetuo, ¿qué significa? Para siempre. Sigo con el siguiente versículo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Además de ser un pacto perpetuo, es una señal entre Dios y yo, para que siempre me acuerde que en 6 días hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día reposó. Este reconocimiento de Dios es del más alto valor para cada ser humano. Todos los que aman al Señor y le sirven son muy preciosos a su vista. Él quiere que estén donde sean dignos representantes de la verdad, tal como lo fue Jesús, tal como lo es Jesús. El enemigo sabe que si la iglesia puede ser controlada por decretos estatales, ella, como Adán y Eva, perderán su manto de luz. En el programa pasado, nosotros vimos que cuando las iglesias pierden el poder de Dios, porque Dios se retira, si no están haciendo, si yo no le obedezco, Él no me va a seguir protegiendo. O no, él es un amor. La verdad es que yo me salgo de la cobertura del Señor y pierdo todo el poder que Dios me da. ¿Por qué? Porque esos poderes yo los estoy usando en contra de Dios. No los estoy usando a favor de Dios, estoy usándolos en contra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Retirar esos poderes. Cuando las iglesias pierden esos poderes, recurren a decretos estatales, porque perdieron el manto de luz. Si puede llevar a la iglesia a unirse con el mundo y aceptar los preceptos mundanos, él tácitamente será reconocido como su adalid. A la larga, el poder de las leyes establecidas por los hombres obrará para oponerse a la potestad del gobierno del cielo. Bajo la dirección de Satanás, el conocimiento del bien y del mal obrará para hacer caso omiso de los justos y santos mandatos de Dios en lo referente al sábado, cuya observancia debe ser una señal entre Dios y su pueblo para siempre. Bueno, supongamos que yo tengo que entrar a un evento y lo primero que hacen es ponerme un sello para que yo entre ese evento. Pero si saben que yo voy a hacer problemas en ese evento, no me dejan entrar, me retiran el sello. Pues eso es lo que pasa con el sábado. El sábado es el sello, es la señal entre Dios y su pueblo. Pero si yo no le hago caso a Dios en lo referente al sábado, pierdo esa señal. Es como cuando se va el internet. Cuando se va el internet, se cayó el internet, se perdió la señal. Ya no voy a recibir más información. ¿Hasta cuándo? Hasta que la señal sea restaurada. El plan de Satanás ha sido afianzado por el mundo religioso. Ha creado su propia estratagema para invalidar la ley de Dios y sentarse en el templo de Dios. Por medio de sus esfuerzos engañosos, él logró en el mundo cristiano profeso lo que quiso hacer en el cielo: la abrogación de la ley de Jehová. Él lo que quiso fue anular la ley desde que estaba en el cielo. Pero como allá no pudo, aquí lo viene a hacer. Ya no va a influenciar a las huestes celestiales, pero sí va a influenciar a los hombres que vivimos en esta tierra. Por medio del poder romano, él se ha esforzado para quitar el conmemorativo de Dios y establecer su propio conmemorativo para separar a Dios de su pueblo. Es que no es ir al sábado o ir el domingo a orarle a Dios. No, eso no es todo, no es el todo, es a cual Dios estoy adorando.
Y si Dios dijo, adórenme a mí el sábado, es el sábado, no es el domingo. Porque si nosotros vamos el domingo, entonces ya Dios no va a estar ahí. Entonces, ¿a quién estamos adorando? ¿Mm? Por medio del poder romano, perdón, no puede encontrar ningún poder divino para hacerlo. Sin embargo, llenos de celo, confirman que el conmemorativo que el Señor estableció en la creación debe ser ignorado. Debe ser ignorado. Porque el mundo protestante se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque ahora adoran un sábado espurio, no es el sábado establecido por Dios. No tienen ningún poder divino para hacerlo. Pero ellos dicen que es un conmemorativo que el Señor estableció en la creación, que el conmemorativo que el Señor estableció en la creación debe ser ignorado, despreciado, pisoteado, y que el primer día de la semana debe tomar su lugar. ¿De dónde sacaron eso? No se sabe, porque en la Biblia en ningún momento lo dice, pero ellos lo creen a pie juntillas, ¿verdad? Por su decisión con respecto a la ley de Jehová, todo hombre decidirá su propio caso, y entonces el mundo estará maduro para la cosecha. Se desarrollarán ambas clases y se revelará el sentimiento de todos los corazones. Cada grupo se unirá bajo un líder escogido, ya sea como fieles a Dios y a sus mandamientos o como transgresores de la ley, con el primer gran rebelde como su cabecilla. Yo tengo que decidir cuál día es el que quiero y a cuál líder tengo que seguir. Pero después no puedo alegar ignorancia. Todos deben esperar el tiempo asignado hasta que la amonestación haya ido a todas partes del mundo, hasta que se haya dado suficiente luz y evidencia a cada alma. Algunos tendrán menos luz que otros, pero cada uno será juzgado de acuerdo con la luz recibida. Por eso nosotros les traemos a ustedes bastante luz, bastante. Y cuidado, porque de acuerdo a esa luz que recibimos, vamos a ser juzgados. Y no será sino hasta que llegue el tiempo asignado que nuestro Señor crucificado y resucitado asumirá su igualdad con Dios. Pacientemente esperado que el Evangelio del Reino sea predicado a todo el mundo, hasta que todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas hayan recibido la luz de la palabra. El que trata de cambiar la ley de Dios instituyendo un sábado falso, usa todas las artimallas para inducir a los hombres y a las mujeres a unirse con él en su apostasía. No tienen argumentos bíblicos. Entonces ellos forman todo un espectáculo para unir a ellos en la apostasía a las personas que quieran creer en ellos. Dios ha declarado que el séptimo día es el sábado del Señor, pero el apóstata dice, actuaré en contra de Dios, daré poder a mi delegado, el hombre de pecado, para que derribe el monumento conmemorativo de Dios. El reposo del séptimo día. Así mostrará el mundo que el día santificado y bendecido por Dios ha sido cambiado. Ese día no perdurará en la mente de los hombres, borraré su recuerdo. Colocaré en su lugar un día que no tenga las credenciales del cielo, un día que no pueda ser una señal entre Dios y su pueblo. Vamos a leer Éxodo 31:13. Éxodo 31:13. Vamos a leer, ya lo habíamos leído. Éxodo 31:13 ya lo habíamos leído. Haré que la gente acepte este día, le atribuya la santidad que Dios puso sobre el séptimo día. Me ensalzaré por medio de mi representante. Será ensalzado el primer día y el mundo protestante recibirá como genuino este falso día de reposo.
Mediante la violación del día de reposo instituido por Dios, haré que se desprecie su ley. Haré que a mi día de reposo se le apliquen las palabras señal entre mí y vuestras generaciones. Él tergiversó todo para que todo esas ya no va a ser una señal entre Dios y su pueblo, sino que va a enseñar entre el violador de la ley de Dios y su pueblo. Así el mundo llegará a ser mío, porque eso es lo que él ha querido siempre. Seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo. Controlaré de tal modo las mentes con mi poder que el sábado de Dios será objeto de menosprecio. Haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad a las autoridades de la tierra. Las leyes humanas serán tan restrictivas que los hombres y las mujeres no se atreverán a observar el día de reposo del séptimo día, por temor de que les falten alimentos, vestidos. Se unirán con el mundo en la transgresión de la ley de Dios y la tierra está completamente bajo mi dominio. En el juicio, este pacto, que son los 10 mandamientos, se destacará, escrito claramente con el dedo de Dios, tribunal de la justicia infinita para recibir su sentencia. Obediencia significa vida, desobediencia significa muerte. Obediencia significa vida, desobediencia significa muerte. Eso tenemos que grabárnoslo en nuestra mente. Tenemos que hacer una gran obra. El último mensaje es de misericordia y se está proclamando en el mundo. Toda esa agitación, hay guerras, hay rumores de guerra, las naciones están airadas y ha llegado el tiempo en que han de ser juzgados los muertos. El pueblo de Dios debe hacer su obra muy solemne e importante en nuestro mundo. Esta obra está representada por el tercer ángel que está volando en el medio del cielo con el evangelio eterno. Vamos a leer Apocalipsis 4 del 6 al 10. Apocalipsis 4 del 6 al 10. Primero leemos del 6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, predicando a los moradores de la tierra, a gran voz. ¿Qué significa gran voz? Con autoridad, con alerta, con trompeta de Dios. ¿Para qué? Para que la gente se ponga alerta. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquilla, vivía por aquí por Plaza González Víquez, y está el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En ese tiempo no había internet, no había nada, todo se manejaba, ni televisión, todo se manejaba por radio. Y cuando había un evento importante, las sirenas del Ministerio de Obras Públicas sonaban y todo el mundo se tiraba a la calle para ver qué era lo que había pasado. Todo el mundo estaba alerta a ver qué era lo que había pasado. Pues ahora imagínese cuando Dios venga y mande a los ángeles del cielo a predicar a gran voz, con trompeta de Dios, y diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículos del 8 al 10. Versículos del 8 al 10. Dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz otra vez: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles. Esto es una alerta que Dios nos manda. ¿Para qué? Para que nos apartemos, para que nos salgamos de ahí, para que no seamos marcados con la marca de la bestia, porque si no vamos a ser atormentados con fuego, vamos a tomar el cáliz de la ira y vamos a ser avergonzados delante de los ángeles y atormentados delante de Dios. Estos mensajes deben llegar a todos los habitantes del mundo. El Señor viene pronto e invita a quienes les han confiado su capital a que lo inviertan en su obra de acuerdo a las demandas. No deben invertir el dinero que le pertenece al Señor en los bancos, en edificios y en tierras, cuando se debe finalizar una gran obra. El Señor no enviará su juicio sobre el mundo por la desobediencia y la transgresión, hasta que haya enviado a sus centinelas para darles el mensaje de advertencia. Vamos a leer Apocalipsis 14:12. ¿Qué dice aquí? Dice así: aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y la fe de Jesús. Juan observa a un pueblo distinto, separado del mundo, que se niega a rendir culto a la bestia y a su imagen, que lleva la señal y guarda su santo sábado. Y por eso escribe que es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Vamos a leer Apocalipsis 18 del 1 al 5. Apocalipsis 18 del 1 al 5. Dice así, el 1 y 2. Después de esto vi volar a otro ángel después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada por su gloria. Y clamó con potente voz diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículos del 3 al 5. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Qué nos dice Dios? Que tenemos que salir de Babilonia. Porque ¿qué significa Babilonia? Confusión. Debemos aclarar nuestra mente y seguir la palabra de Dios. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Dios denuncia a Babilonia porque ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación en Apocalipsis 14. Esto significa que ella no ha dejado de lado el único mandamiento que señala al verdadero Dios y ha violado el sábado que Dios estableció como recordativo. Ella lo sabe que el sábado es el día del Señor, pero lo que quiere es adoración para ella misma y hacer que nosotros nos perdamos juntamente con ella. Dios hizo el mundo en 6 días y descansó en el 7º. Santificó ese día y lo puso aparte de los otros, como santo para él, para ser observado por su pueblo a través de todas sus generaciones. Pero el hombre de pecado
ensalzándose por encima de Dios, sentándose en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, cambió los tiempos y las leyes. Este poder pensador, este poder pensando demostrar que no solo era igual a Dios, cambió el día del reposo, colocándose el primer día de la semana donde debería estar el séptimo. El mundo protestante ha tomado este hijo del papado para que se lo considere como sagrado. En la palabra de Dios, esto es llamado la fornicación de la mujer. Nosotros nos duele, porque la verdad es que nos duele, porque Dios quiere que todos seamos salvos. Todos, absolutamente todos. Pero lo hicieron y lo siguen haciendo. Y no hay propósito de enmienda, no hay corrección. Ellos sienten que están en lo cierto. ¿Qué podemos hacer? Aunque clamemos a gran voz también. Dios apartó el séptimo día como el día en que Él reposó, pero el hombre de pecado instituyó un sábado falso, que los reyes y los comerciantes de la tierra han aceptado, y exaltado sobre el sábado de la Biblia. Al hacerlo, han escogido una religión como la de Caín, que mató a su hermano Abel. Ambos, Caín y Abel, ofrecieron sacrificios a Dios. La ofrenda de Abel fue aceptada porque cumplió los requisitos de Dios. La ofrenda de Caín fue rechazada porque siguió su propia invención. Debido a esto se enojó tanto que mató a su hermano, en vez de escuchar las súplicas de Abel o las amonestaciones y reproches de Dios. Al aceptar un día de reposo falso, las iglesias han deshonrado a Dios. El mundo ha aceptado la falsedad y está disgustado porque el pueblo que guarda los mandamientos de Dios no respeta ni reverencia el domingo. Y vamos a leer Apocalipsis 8, del 5 al 8. Vamos a leer siempre del 5 al 6. Dice así: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se pusieron a tocarla. Vamos a leer versículos 7 y 8. Dice así: el primer ángel tocó la trompeta y un granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y con una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Se convirtió en sangre. Dios dice: porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Dadle a ella como ella os dio. Pagadle el doble de lo que ha hecho. En la copa de que ella os dio de beber, dadle de beber el doble. Cuando se glorificó y vivió en deleites, tanto darle de tormento y llanto. Por eso en un solo día vendrán plagas, muerte, llanto y hambre, y será consumidas por el fuego, porque el Señor Dios que las juzgará es poderoso. Apocalipsis 14, del 9 al 10. Vamos a leerlos, que dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Dios castigará a los que tratan de forzar a sus semejantes a guardar el primer día de la semana, a los que tientan a otros a negar su fidelidad a Dios, aceptan la fruta del árbol prohibido y quieren obligar a otros a comer de él, y tratan de forzar a sus semejantes a trabajar en el séptimo día de la semana y descansar en el primero. Dios dice: este también beberá del vino de la ira de Dios. Vamos a leer
Éxodo 31:13. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo os santifico, para que sepáis que yo, Jehová, os santifico, os santifico. Algunos tratarán de obstaculizar la observancia del sábado diciendo, usted no sabe qué día es el sábado. Muchos lo dicen. Usted no sabe cuál es el día del sábado. Shabbat significa descanso y puede ser cualquier día de la semana. Pero parecen entender cuando llega el domingo. No aceptan el sábado, pero el domingo sí lo aceptan. Entonces no importa que sea cualquier día, pero el domingo se respeta. Y ha manifestado un gran celo en crear leyes para su observancia, como si ellos pudieran controlar la conciencia de los hombres. Dios ha dado a los hombres el sábado como señal entre Él y ellos, como una prueba de su lealtad. Dios no necesita de nosotros, Él lo que quiere es rescatarnos. Y nosotros tenemos que demostrarle nuestra lealtad y nuestro amor. ¿Cómo lo hacemos? Guardando los mandamientos. Aquellos que después de recibir la luz concerniente a la ley de Dios, continúen desobedeciendo y exaltando las leyes humanas por encima de las de Dios. En la crisis que está delante de nosotros, recibirán la marca de la bestia. La prosperidad del pueblo de Dios depende de su obediencia. De su obediencia. Es más, hasta enseñan a los niños en las catequesis que el domingo es el día de guardar. Es el día de guardar. Pero vamos a leer Deuteronomio 11, del 13 al 17. Deuteronomio 11, del 13 al 17. Dice, si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. ¿Hay que guardar los mandamientos de Dios? Claro, si queremos tener todo a tiempo, ¿verdad? Versículos 15 al 17. Dice, daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová, que os da Jehová. Todas las bendiciones de Dios son condicionales. Si me amáis y guardad mis mandamientos, si obedecéis mis preceptos, si te consagráis a Dios, se abrirán las puertas de los cielos, si traéis los diezmos a la alfolí, etcétera, etcétera, etcétera. En sus tratos con el antiguo Israel, Dios ilustra el resultado de seguir un curso injusto y desobediente. ¿Por qué? Porque Dios ha dado a los hombres el sábado como señal entre Él y ellos, como una prueba de su lealtad. Aquellos que después de recibir la luz concerniente continúen desobedeciendo las leyes y obedezcan las leyes humanas por encima de las de Dios, no van a prosperar, no van a prosperar. ¿Por qué? Porque en sus tratos con el antiguo Israel, Dios ilustra el resultado a seguir el curso injusto y desobediente. Él castigará a todos los que causen reproche a su gloria, así como castigó a los hijos de Israel. Los que exaltan serán humillados, los que se exaltan serán humillados, así como Jerusalén fue humillada y menospreciada por su propio comportamiento.
Su pueblo escogió a Barrabás y Dios lo abandonó a su elección. No se sometieron a la voluntad de Dios y Él les permitió seguir su propio camino y llevar a cabo el propósito de sus corazones impenitentes. Cristo les advirtió a los judíos de su peligro y les suplicó que volvieran a Dios, pero ellos, demasiado orgullosos para aceptar su propuesta de misericordia, persistieron en sus rebeliones y como resultado, la protección de las inteligencias celestiales de Dios se apartó de ellos. Aquellos que creen que están agradando a Dios al obedecer cualquier otra ley y al realizar cualquier otra obra que la demanda del Evangelio, se están burlando de Dios. Están insultando al Santo de Israel y se ha dado una advertencia tras otra. Cuando Cristo vio en el pueblo judío una nación divorciada de Dios, también vio una profesa iglesia cristiana unida al mundo y al papado. Así como se detuvo sobre la cresta del Monte de los Olivos y lloró por Jerusalén mientras el sol se hundía detrás de las colinas occidentales, Él está velando y orando por los pecadores en estos momentos de la historia. Está orando por usted y por mí. Él lo está haciendo. Pronto dirá a los ángeles que están sosteniendo los cuatro vientos: dejad caer las plagas, que las tinieblas y la destrucción, la muerte caigan sobre los transgresores de mi ley. Vamos a leer Lucas 19:42. Lucas 19:42, que dice: oh sí, también tú conocieses, a lo menos en este día, a lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Repito, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubierto a tus ojos. Qué tristeza, por Dios, porque la tiniebla, la destrucción, la muerte va a caer sobre los transgresores de su ley. Y se verá obligado a decirles a aquellos que han tenido gran luz y conocimiento, como le dijo a los judíos: si al menos conocieras en este día lo que toca a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. No tenemos que ser obcecados, no tenemos que ser necios, no tenemos que tapar nuestros ojos y no querer ver, o tapar nuestros oídos y no querer oír. No tenemos que llenarnos de orgullo y de tradición. Tenemos que seguir al Señor, su palabra, si es que queremos tener vida eterna. Esto es lo más importante. Y parece mentira, pero un día es el que va a marcar lo santo de lo espurio y va a apartar lo bueno de lo malo, lo santo de lo impío. Nosotros decidimos en cuál bando estamos. Y el domingo no es el día del Señor, es el sábado el día del Señor. Y en ninguna parte de la Biblia dice que se cambió el sábado por el domingo. Que tengan una feliz semana, que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos de hoy en 8 si Dios lo permite. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Bendiciones para todos.